Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, estamos en Inconsciente Colectivo, una nueva edición. Esta vez vamos a estar hablando de orientación vocacional y la tenemos para eso a la licenciada Delfina Pillarú. ¿Lo dije bien? Lo dijiste ¿Cómo bien, estamos, sí. Delfina? ¿Cómo Bueno, te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte acá. Se me ocurría como para empezar a hablarlo, ¿quién necesita orientación vocacional? O sea, obviamente los jóvenes, pero los adultos también pueden hacer. Sin dudas, se piensa más en orientación vocacional en la adolescencia, sobre los 15, 16 años en adelante, porque es cuando ya la pregunta vocacional empieza a ser más fuerte, pero incluso antes se empieza a trabajar sobre todo lo que es autoconocimiento, ¿sí? Y después, una vez que se tomó una decisión vocacional, se trabaja lo que es reorientación vocacional, ya sea dentro de una misma carrera o dentro de un mismo trabajo, o para cambiar de rumbo completamente, ¿no? Bien, cambiarlo ahí ya como... ¿Y para quién estaría dirigido? En ese caso, para los que hacen un par de rebotes en carrera, como fui a inglés hasta segundo, fui a, no sé, ingeniería, o sea, nada que ver el palo. A ver, ¿qué pasa? Puede ser ese caso, que Sí. hay rebote de carreras, rebotes de trabajos, bueno, una desorientación general en lo que tiene que ver con la vocación, pero también se puede dar de que una persona, nada, cumplió. Se recibió de médico, está trabajando, pero incluso siente una insatisfacción. En eso no lo siente una vocación. Vos decís el que hace el título para los padres. Exactamente, por ahí tuvo la capacidad para estudiar, recibirse, incluso ejercer de manera correcta, pero hay una insatisfacción por dentro porque no tiene que ver con lo que realmente quería, con quién quiere ser, con lo que espera de la vida. En la fama, digamos, hay muchos casos como es Jorge Drexler, por ejemplo, que es médico. Claro. Y rindió, estudió todo, le dijo a los padres perfecto. Y no lo conocemos como médico. Claro. Claro. Sí. Bueno, y hay actores, hay un montón de personas que quizás estudian algo, parece que tienen todo claro, pero internamente sienten esa frustración o insatisfacción. Claro, y me decías que hacías con un colega tuyo una serie de ¿cómo serían? ¿Talleres? Se le pone talleres como para que la gente entienda, ¿sí? Pero en realidad es un proceso, ¿sí? En donde proceso de orientación, cada palabra es importante. Exacto, un proceso, ¿por qué? Porque tiene etapas, no es algo que te doy una respuesta rápida, lineal, sino que implica que el adolescente o quien haga el proceso se involucre. Bien. Orientación, porque nadie de afuera te va a decir qué es lo que vos tenés que hacer. Es una respuesta que cada persona tiene que ir encontrando su propia verdad, le podríamos decir, en relación a la vocación, ¿sí? Al futuro, ya sea profesional, puede ser desde una carrera universitaria, terciaria, algún oficio o directamente salir al mundo laboral, porque muchas veces se confunde con hago orientación vocacional, sinónimo de voy a la universidad. Claro, ¿qué voy a estudiar? No siempre es eso, claro. No siempre es La eso. mayoría de las veces tiene que ver con eso, pero bueno, también... podés salir a trabajar. Puede ser un oficio, bueno, poder conocer qué es lo que quiero hacer vocacionalmente en el mundo. Claro. Mira, y te toca así como algún que otro padre como medio guiado a ver si puede ser, no sé, abogado como yo o médico como yo, o así algún... como empecinado con la carrera de elección. Mira, no me ha pasado a mí en particular. Que estudie. Claro, no me ha pasado ese caso en particular, pero sí, no con una carrera así en particular, pero sí pensándolo de qué carreras son las que tienen prestigio, ¿no? Entonces, como que la dirección es a estudiar carreras de prestigio y no quizás otra cosa, ¿no? Y por ahí la presión de ese mismo adolescente de decir, no, tengo que estudiar sí o sí esta carrera porque es prestigiosa, y solamente como entender la vocación dentro de una carrera prestigiosa que le dicen los padres. Claro, ¿Me explico? Sí, pero desde una misma presión del adolescente también, ¿no? Claro, pero como que ya está interiorizada. Pero como una cuestión de cargarse como en el autoestima ese título. Una cosa así. Exactamente. O sea, como hacerse valer desde ahí. Exactamente. ¿Y te pasa que te encontrás con el adolescente que quiere hacer así millonario muy de la nada? Como muy volado, lo tenés que bajar mucho. Ese es el gran tema en la actualidad, sobre todo por las redes sociales, ¿no? Como que se ven vidas fantásticas de millonarios, como que pareciera que es todo lineal, ¿no?
Entonces, un poco en estos talleres la idea es bajar a la realidad, esa idea de esa vida fantástica y bueno, ir a esas vidas fantásticas, porque no vamos a decir Sí, que hagan vidas fantásticas, pero la idea es, bueno, a ver, ¿qué vida te parece fantástica? Elegí a alguien de tu entorno que pienses que tiene una vida fantástica. Lo vamos a ir a contactar, ¿sí? Le vas a hacer las preguntas y en conjunto vamos a trabajar eso, como, bueno, a ver, ¿cómo te parece que vive? ¿Qué te parece que tuvo que hacer para llegar a tener eso? ¿Cuáles son los valores que crees que son importantes para esa persona? Entonces, a partir de eso, que pueda ser una evaluación real y no ficticia o armada, rígida, desde afuera de lo que veo. Y ver realmente cómo vive esa persona. ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Qué tuvo que hacer para llegar ahí? ¿Puede pasar tiempo con amigos? ¿No puede pasar tiempo con amigos? Bajar al plano de lo terrenal y de lo real. Así le haces la bajada a tierra, digamos. Muy bien, claro. Si no va chocando con esta fantasía. Porque por ahí me pasa que los adolescentes me dicen como, ¿vos qué querés hacer? Y yo quiero salir de mochilero por el mundo, como si el mundo fuera... Y le digo, ¿y quién te va a transferir plata para hacer eso? Tal cual. Es como que tienen por ahí como una idea de facilidad, así muy demasiado volada. Bueno, un poco el proceso es eso, ¿no? El bajar a tierra. El bajar a tierra, realmente lo que uno piensa que es el mundo adulto, porque nos ha pasado a todos de tener una expectativa de lo que es el mundo adulto y quizás incluso a los tropezones ir descubriendo lo que realmente es. La idea es acompañar ese proceso. Claro. Y en el autoconocimiento, me imagino que hay como un periodo en donde, no sé, hay que encontrar como las ganas de hacer junto con lo que sea rentable. Me imagino como puede haber como alguien, no sé, que a lo mejor sepa cantar, pero no sepa como de qué manera hacerlo rentable. Tal cual, es que la parte económica es algo fundamental. Hay un concepto japonés que justamente habla de eso, se llama es Ikigai. Ikigai. Ikigai, sí. Que me pareció interesante, no sé si... digamos, como no sé si es muy conocido o no, pero justo me aparece y me pareció que refleja justamente esto. Ikigai es como el sentido de la vida, es el punto donde se encuentra lo que uno sabe hacer, lo que uno quiere generar, lo que el mundo necesita de vos y por lo que te podrían pagar. Claro. Entonces, tenés que hacer una congruencia. Cosas se tienen que juntar. Claro. Para poder tener un proyecto de vida que sea viable. Que sea viable, claro. Y mira, y en esto del taller, ¿cómo es la dinámica? ¿Con qué se encontraría, digamos, no sé, supongamos que te contacta un padre y te dice, bueno, quiero que lo veas a mi hijo porque está re perdido, tiene 16, o dice que quiere ser médico, mañana quiere ser astronauta. Entonces se va moviendo como de diversa carrera. ¿Con qué se encuentra, digamos, con estos talleres? O sea, ¿cómo se maneja el taller? Bueno, primero que nada, el contacto con la familia es lo inicial, ¿no? Y evaluar en qué condiciones llega el adolescente, ¿sí? Si está como desconectado de esa vocación y solo es una demanda del padre, poder tener el primer contacto con la familia y el adolescente. Y una vez que empiezan los talleres, justamente es eso, que puedan empezar a conectarse, ¿sí? A descubrir, bueno, hacerse esas preguntas, bueno, ¿en qué soy bueno, no? Quizás nunca se lo preguntaron, por eso digo que la evaluación inicial es importante, porque cada adolescente va a venir parado desde puntos distintos. Y justamente la idea, ¿no?, es que puedan ir al mundo real, ¿sí? Si piensan que esta es la vida ideal o que quiero ser tal cosa, ok, está perfecto, vamos a ir y vamos a buscar a ese profesional y le vamos a preguntar. Muy importante la bajada a tierra. Sí. Muy importante la bajada a tierra, pero pensaba en esto de cuántos encuentros serían. Bien. O sea, cómo ponerles grupal. Claro. Bueno, es una primera entrevista inicial, que es lo que te mencioné recién. Son 6 encuentros después, ¿sí? Donde se van a ir trabajando de diferentes maneras el autoconocimiento, bueno, el registro, el compartir con otros, porque es un espacio grupal, porque en lo grupal es como muy enriquecedor, ¿no? Que no sea algo aislado donde el adolescente se sienta solo, sino generar esta red de contención en donde, bueno, pueda visualizar. Hay otras personas que están en el mismo camino y hay profesionales que me están acompañando en esto, porque es un momento de mucha incertidumbre, de muchos miedos, de muchas presiones. Entonces, el hacerlo de manera acompañada alivia esas ansiedades que se generan a la hora de construir una decisión. Claro. Y después una entrevista de evolución donde comentamos, bueno, más o menos orientamos, damos un pantallazo general de lo que hemos visto en el proceso como profesionales
y devolvemos un informe con una entrevista y les comentamos un poco cómo ha sido todo el proceso. Mirá vos, o sea que te podés encontrar con un grupo, supongamos de 5 o 6 adolescentes. Tal cual, sí, sí, sí. Trabajando así en conjunto, autoconocimiento, registro. Sí, es a través de diversas técnicas, así que, bueno, primero de socialización, bueno, se va trabajando las dinámicas grupales para que se pongan en la mesa, ¿no? Estas ideas. Incertidumbres, claro, que empiecen a surgir. ¿Y por qué es interesante el trabajo grupal? Porque quizás haya un adolescente que está perdido y que no está involucrado en, bueno, su proyecto de vida, en su orientación vocacional, digamos, y haya otro que tenga un poco las cosas más claras, porque esto se ve mucho, que hay diferencias en cómo encaran el futuro los adolescentes. Entonces, frente al ver al otro, es muy enriquecedor porque, bueno, o se activan o empiezan a tener un poco más de criterios de realidad, es como que se autorregula. Claro, eso es lo interesante del grupo. El otro choca con que, mirá, está pensando cuánto va a ganar esto y yo todavía ni me pregunto qué voy a hacer con mi vida. Entonces se chocan como con ese espejo, ¿viste? Y la edad también es interesante que sea también como el par. Porque el par te pega más, te choca más. Esa empatía, esa conexión. Te genera esa otra conexión. Mirá vos qué interesante trabajarlo así en grupo. La verdad que yo siempre le rehuí al grupo, salvo en adicciones, fue lo único que hice algo así grupal. Pero la verdad que está interesante ese punto en particular, como mirarse en un espejo con el par es muy fuerte. Justamente esta invitación de volver a conectar con lo grupal es porque vemos a los jóvenes que no se están conectando, que no se están vinculando, entonces también es un espacio para empezar a conectar con otros, porque el vínculo es sumamente importante para un desarrollo de la salud mental de manera saludable. Entonces es un poco, bueno, salgan de las pantallas, salgan de sus habitaciones, de jugar a juegos y vengan a conectar. Y nos conectemos entre nosotros y bajemos. Claro, porque incluso eso se ve en el consultorio, que por ahí sienten esa necesidad, pero no encuentran dónde, no encuentran cómo conectar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es también muy enriquecedor, más allá del proceso de orientación vocacional, el volver a conectar con otros, el mirarse, hablar temas que son comunes. Sí, también eso es terapéutico. La influencia que tienen las redes en lo que piensan los adolescentes, eso sí lo he podido ver. Hubo una época que todos querían ser trader. Ajá. Era trader, porque el trader es fácil, porque el Bitcoin, y te hablaban en un lenguaje que uno se quedaba medio como perdido. Y vos decías, bueno, parece que la tienen clara. Y cuando te ponías a ver un reel, te estaban diciendo exactamente lo mismo. Es como que te lo aprendían de memoria y te lo iban y te lo decían a vos. Tal cual. O sea, entonces influye bastante, ¿no? Sí, sí. Por eso la idea es, bueno, si uno tiene una idea, va a ir a preguntarle a esa persona, hacer preguntas claves, que como profesionales los vamos a orientar para que hagan preguntas que sean especiales, para que puedan ver si lo que están viendo como algo ideal es realmente o es solo una fantasía, es una venta de... es marketing. Claro, sí, claro. Es una estafa. Claro, exactamente. Muy bien. Bueno, Delfina, seguimos en un ratito más con Delfina hablando de orientación vocacional ocupacional. Esto es Inconsciente Colectivo, hablamos claro de salud mental. Bueno, y seguimos con Inconsciente Colectivo, estamos hablando con Delfina sobre orientación vocacional. Pensaba en esto, me pasó hace un par de años, no sé si lo ves en los chicos, pero por ahí vinieron en una época muy inflacionaria, ¿no? Muchos chicos, 14 años, me quiero ir del país. Juega un papel, digamos, en el proyecto de vida, el nivel de proyección y demás, esto que por ahí es un mensaje a lo mejor muy noticiero, bastante amarillista. Sí, a ver, estamos bombardeados de esta información amarillista, como decís vos, donde el poder desear, el permitirse ese espacio de, bueno, proyectar un futuro, se ve como socavado por este tipo de información. No solo de las redes sociales, de los noticieros, porque por ahí los adolescentes no consumen tanto esto, sino incluso los adultos y el papel que cumplen los adultos y quienes acompañan las adolescencias, de estos mensajes como que está todo en bajada, como que ya no vale la pena proyectarse, como no, porque antes era mejor, ahora no vale la pena. Claro. Este tipo de mensajes como ¿para qué vas a estudiar? Es decir,
claro, no va así de esa manera directa, sino que va un mensaje un poco más indirecto que va entrando en el subconsciente de... Claro, como está todo mal, está todo mal, está todo mal, y hasta que, bueno, es qué ganas te van a dar de estudiar desesperanza, o de trabajar. Pero ese mensaje, o sea, vos lo ves como en las proyecciones que los chicos hacen realmente, o sea, lo tenés como bajado así que vos digas en el taller como, che, qué pesimismo. Sí, sin duda es que es esto, que puedan conectar cada uno como se puedan conectar con su deseo, como sujetos de deseo. Incluso es esto, que salgan de esa posición de niños en donde los padres tomaban las decisiones por ellos y que se pongan en ese lugar de sujeto deseante y que puedan decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Pero creo que como adultos también acompañar esas adolescencias e incentivar a, dale que se puede, o sea, como que vale la pena el esforzarse, el poner tiempo y dedicación en una vocación, vuelvo a decir, de lo que sea, desde un oficio hasta un doctorado, no importa, pero en lo que emprendas, en lo que hagas, ponerle entusiasmo, ponerle ganas. Y acompañar con este mensaje que no de desesperanza, al menos esto. Entiendo de lo que hablas vos, sabes que por ahí a mí me daba como esa percepción de que en un momento se perdió el valor del esfuerzo, como que se perdió. Obviamente con razones culturales, económicas, por ahí que te digan que a lo mejor un docente no cobra bien, que un médico no cobra bien, es como que va generando una cierta desesperanza, pero bueno, calculo que, imagínate que si no diagramás un proyecto de vida y te quedás como ahí diciendo, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Es como que te estancás del todo, o sea, tal cual. Es también una muy mala resolución del conflicto. Tal cual. A ver, crisis económicas, guerras y problemas socioculturales han existido desde que el mundo es mundo. Entonces, ¿por qué ahora no valdría la pena esforzarse? ¿Por qué ahora no valdría la pena incentivar a los jóvenes a que se proyecten? Y sí, procesos inflacionarios en Argentina, estamos como en una rueda. Tal cual. Entonces hubieron tantos que sí, más vale. ¿Cómo no esforzarse, no estudiar como para salir un poco del medio de eso, viste, que no te lleve por ahí tan puesto el medio económico? Incluso, ¿sabes qué? Me llegó un caso que me llamó mucho la atención de una ansiedad que yo no conocía y que a partir de ese caso lo conocí. Ansiedad ecológica. ¿Ecológica? Ansiedad ecológica. ¿Cómo sería eso? Nada, ante también el mensaje de que el mundo se va a terminar. Ay, no te puedo creer. Sí, claro. Pero mucha angustia a partir de esto. Claro. Digo, mucha angustia, porque es el mundo en el que estoy viviendo, ¿para qué si se va a terminar? Digo, entonces estos mensajes que son muy fuertes, hay que tener un cierto control, ¿sí? Empezar a también, a ver, no negar la realidad, porque ese no es el punto, sino que transmitir un mensaje esperanzador también para los jóvenes, porque a partir de eso van a poder proyectarse, ¿no? Sí, aparte que ya existieron también otras veces estos mensajes así caóticos como el 2012. O sea, es como... se repite la historia, pero bueno, sí, no había escuchado yo, por mi parte en mi consultorio algo así, pero me imagino que debe salir de redes, de teorías conspiranoicas. Que muchas veces los pacientes te traen teorías. Te traen todo, traen todo. Sí, está... Te traen todo lo que ves en redes. Por ahí yo creo que nos obliga a nosotros como a prestarle un poquito de atención como para ver con qué van a venir. Tal cual, porque van a venir con algo de ahí, muy seguramente. Como en su momento vino el trader, bueno, vos a lo mejor te encontraste con esta ansiedad ecológica. Bueno, en ese caso se relacionó mucho con la vocacional, no era lo que iba a tratar, pero sí se relacionó con la vocacional porque empezó a estudiar algo en relación al cuidado del medio ambiente. Claro, lo pudo llevar. Lo pudo transformar. Claro, mirá. Entonces, bueno, eso es una ansiedad bien gestionada, ¿no? Claro, es como llevo lo que a mí me nace. Porque vocación es como llamado a ser, creo, el significado etimológico o algo así era, cómo llevo lo que a mí me nace a un proyecto de vida, a hacer algo bueno, que tenga significado para mí, claro, ¿no? Tal cual. Pero vos fíjate que dentro de esto que vos decís, de esta desesperanza, por ahí te ha pasado encontrarte con así ya algo que vos decís, bueno, esto hay que pasarlo para el consultorio porque este nivel de ansiedad y o depresión es como que ya no es para un taller. Sí, sin dudas, por eso se hace una primera entrevista de admisión, porque bueno,
se ve en qué condiciones llega el adolescente, ¿no? Si el monto de ansiedad es funcional para que se ponga en marcha y construya un proyecto de vida, o esa ansiedad ya llegó a un punto en que le está impidiendo que pueda proyectarse de una manera acertada y le está impidiendo el tomar acción, el razonar. Claro. Y se me ocurre pensar, calculo que en el tema depresivo es como que sí, qué proyección vas a tener desde o sea, es como que primero tenés que trabajar esto para después irte a lo otro. ¿Qué edad te parece que sería el ideal del adolescente para hacer un proceso de orientación? En los últimos años del secundario, eso varía mucho. ¿El quinto y el sexto? Quinto y sexto año, sí. Puede ser desde los 15 y bueno, dependiendo si repitió o no, en adelante, ¿no? Claro. Porque a mí me pasa que me dicen, eso ya lo voy a ver a fin de año. Y yo les digo, pero pará, que hay inscripciones de carrera que son en septiembre, o sea, tal cual. No es tan a fin de año. Es como cuando salga por la puerta de la secundaria me fijo que voy a estudiar. Sí, es que pasa mucho que llegan así cuando están desesperados, ya están claro, haciendo como... todos los cursillos y es como, ay, decime ya que soy médico, abogado, lo que sea. Tal cual, y depositan odontólogo, bueno, pero ya. Tal cual. Eso es importante entender, que los psicólogos no hacemos magia, entonces no podemos resolver algo así, sino que, bueno, que requiere de un proceso, porque si no vienen con estas ansiedades, te las depositan, resolverme el problema, claro. Y después, bueno... De noviembre a diciembre, sacámelo, claro, bueno. como si fuera, no sé, una cartilla que uno saca de un examen. Bueno, así. Existen técnicas que son más estructuradas, como un modelo más mecanicista, pero bueno, yo... Y que te saca como una orientación. Tal cual. Pero es una orientación. Es una orientación. No es que te diga ingeniero. Claro, es una orientación. Pero es un poco más estructurado, ¿no? No vas a involucrarte de hablar con los profesionales, ver cómo vive, cómo hizo para llegar hasta ahí, sino que es relleno un formulario, me da un resultado. Bueno, ¿no? pero me suena muy a los test psicológicos de internet. Bueno, pero hay gente que quiere soluciones rápidas. Esto no es una solución rápida, es involucrarse y para que, a ver, es más profundo, ¿no? Bueno, me parece mejor, digamos, encararlo por esta vía, porque es como vos decís, es un proyecto de vida. Tal cual. O sea, si yo encaro un proyecto de vida y, por ejemplo, no sé, me ha tocado con pacientes que por ahí me dicen, bueno, es que esto de ser médico, yo no pensé que iba a ser así. Yo digo, pero ¿y cómo no lo pensó antes? O sea, ¿cómo no se puso a pensar antes que iba a tener que pasar por una guardia, un periodo de formación, R1, R2, salir especializado? Es como si te recibís de psicólogo y pensás que te van a bajar la puerta así los pacientes como... Celani, no, no va a pasar. Pero bueno, es como muy común que, pase mover. Esto de repente salir al mundo profesional y decir... ¿Y ahora qué? Ok, esto no lo tenía en cuenta. Entonces, un poco la idea es que no pase eso, Y ¿no? bueno, pero en una idea de un proceso de orientación con un proyecto de vida, es como que eso no te lo desayunás tan así. Exactamente. Pues para si no no desayunarse cuando ya atravesé toda una carrera universitaria y de repente no tiene nada que ver con la vida que yo quiero llevar. No. Y tuve colegas que le pasó, que salieron como con una expectativa. Y imagínate que se hablaba en ese momento, yo me acordaba que siempre Juan decía que eran 5 años para hacerse conocido. 5 años. Es un montón. Es un montón. Imagínate, 5 años atendiendo para hacerse conocido. O sea, es un montonazo de tiempo. Entonces, bueno, pero si lo llevas al médico, el médico también hace R1, R2, R3, o sea, pero lo tenés que saber. Eso se sostiene cuando hay realmente una vocación y hay como un sentido para hacer todo eso. Si no, aparecen, bueno, estados depresivos, aparecen ciertas emociones que no acompañan el sostener una carrera como medicina, como hacer una residencia. Digo, son procesos que son costosos, pero cuando uno está conectado, porque tiene un sentido, porque lo hace con convicción, lo tolera mejor. En cambio, si solamente vino impuesto de afuera, y se vuelve más pesado. Y sí, la verdad que ser psicólogo impuesto de afuera hubiese sido como muy imposible, o sea, salir... Creo que no pasa eso. No pasa, no. Nosotros salimos como más orientados para aquel lado ya. Bueno, Delfina, ha sido un recontra gusto tenerte, la verdad que muy interesante, se me ha hecho el tema, espero que a la gente en su casa también. Esto ha sido todo, Inconsciente Colectivo, hablamos claro de salud mental, nos vemos el próximo sábado.